mi vida ha sido siempre consecuente con lo que pienso. Creo que mi sueño siempre ha sido que yo pueda vivir del arte. Cuando él falleció, después de un tiempo corto, me di cuenta que no podía hacer nada. El objetivo es aprender. Siempre para mí me encanta aprender, me encanta lograrlo. Lo más importante para mí es que la persona que le estoy pintando una mascota, que ella reconozca a su perro. Hola, ¿qué tal? Nos encontramos en una nueva cita de Gabinete de Arte. Hoy estamos con Renata Frías Rosas. Estamos en su taller, su casa, su hogar, maravilloso. Vamos a conocer más de ella, su visión, su proceso creativo, cómo ha superado los bloqueos creativos y sus sueños. Así que damos la bienvenida a Renata. Hola, Renata. Hola, Ana, ¿cómo estás? Muy bien, feliz, y te agradecemos de abrirnos tu espacio. Muchas gracias. Gracias a ustedes por invitarme. En realidad lo encuentro genial. Para nosotros es un honor en Gabinete estar contigo. Te queremos conocer. Por eso, ¿quién es Renata Frías Rosas? Bueno, a ver, ¿qué te puedo contar? Bueno, primero que nada, que amo todo lo que tiene que ver con el arte, ¿ya? Siempre ha estado vinculado siempre a mí. O sea, siempre cerca de mí en el sentido, si no materialmente, espiritualmente, digamos así. Bueno, y soy profesional, he trabajado toda mi vida en distintas empresas, ya en definitiva siempre he sentido que me ha faltado tiempo para desarrollar lo que realmente me gusta, que es pintar. Pero siempre he estado con eso adentro. Siempre, soy la hija primogénita de 4 hermanos. Tuve una familia genial, o sea, mi papá y mi mamá, mi abuelo y todo el mundo que me ha rodeado, siempre una familia súper unida y súper apoyadora y súper, digamos, sí. ¿Cómo te puedo explicar? Así como acogedores. Me ha gustado, o sea, en realidad, mi vida ha sido siempre consecuente con lo que pienso. Eso creo que es muy importante para todo el mundo, porque eso hace que las personas en general sean felices. Creo que es parte de la felicidad desarrollar, ponte tú, o tomar decisiones que estén súper bien tomadas para que después no tengas problemas en el futuro y tu sanidad mental en todo sentido logres esa libertad, esas ganas de vivir y todo eso. Bueno, te puedo explicar en general eso, pero en general, bueno, he estudiado un poco de arte, en general en muchos aspectos de la parte artística también soy autodidacta, ¿ya? Y entonces, pues bien, no sé qué más te puedo contar. Oye, ¿cómo fue este proceso? ¿Fue de pequeña que tenías claro que te gustaba el arte, tu pasión por el arte? ¿Cuándo nace? Mira, yo de los recuerdos que tengo son de muchos años atrás, o sea, yo creo que tenía como 6 años. Nosotros vivimos en el campo, toda nuestra niñez, que está en un campo bonito, y yo no, era libre de jugar, hacer lo que quiera en mucho espacio. Y de repente me comencé a dar cuenta que todo lo que yo veía me llamaba la atención. O sea, ponte tú, si veía un animal, una vaca, lo que sea, yo me paraba y la comenzaba a observar, pero yo me di cuenta de repente que tenía como ganas de plasmar eso de alguna forma. Siendo niña, o sea, decía, yo lo veo desde ahora, desde mi edad, antiguamente yo decía, ¿por qué tengo estas ganas tantas de dibujar la vaca? ¿Ya? Entonces, yo me fijaba en los detalles de todas esas cosas que veía a mi alrededor. Y así como me di cuenta, porque en definitiva comencé a pedirle a mis padres que me compraran cosas para pintar y todo. Entonces fue una obsesión. O sea, mucho tiempo y casi toda mi niñez yo creo que dibujé, pinté, N. O sea, todo lo que veía. O sea, te digo, desde un jarro, ¿ya? Una taza, hasta unas flores, unos animales, lo que sea. Lo que veía, tenía esa curiosidad de lograr plasmarlo. Era una necesidad. Y cuéntame, y tu familia, entiendo que siempre ha sido como muy importante. ¿Te apoyaban? ¿Cómo fue ese proceso? ¿O la verdad que te orientaron? Sí, mira, mi papá sobre todo,
era súper, me incentivaba mucho, porque por ejemplo, bueno, primero que nada, siempre me apoyaban comprando tanta tontera se me ocurría a mí, ¿sabes? Con respecto a esto, poder pintar y todo. Ya. Y él siempre, yo le decía, ¿cómo me quedó? ¿Está bien? Entonces me decía, perfecto, mijita, está lindo. O sea, yo sentía siempre un apoyo de él, sobre todo de él. Mi mami era más libre en ese sentido. Me decía, está bonito, mijita. Pero él era como así, como más, que me decía, sí, tienes que seguir y toda la cosa. O sea, súper apoyador en ese. Entonces, siempre estuvo entonces tu familia apoyando. Sí, o sea, siempre te sentiste que eso es muy importante, o sea, tus procesos creativos nacieron y eran permanentes, o sea, exacto, tenías libertad. Oye, Renata, ¿qué es lo que lo poderoso, digamos, para tus procesos creativos? ¿Qué podrías decirnos, tus motivaciones? Está muy vinculado a lo que yo te estaba explicando, porque, por ejemplo, ahora incluso, ya de repente, por ejemplo, hace como 1 o 2 semanas atrás, uno de repente comienza a pensar, bueno, ¿qué hago? ¿Qué dibujo? ¿Qué hago? ¿Qué? ¿Pinto un cuadro, óleo? ¿Hago mis lápices de colores que amo? O sea, ¿qué hago? Partiendo por ahí, pero como que te comienzas a preguntar y dices, bueno, ¿qué quiero hacer ahora? Entonces yo por lo menos lo que hago siempre es comenzar a revisar, me encantan las pinturas de otros pintores, los procesos de otras personas que lo hacen. Me gusta llegar un poco a la perfección, siendo que eso no existe, pero siempre tratando de llegar a algo real, a algo que me satisfaga a mí primera instancia y posteriormente a todo el mundo. Entonces, por ejemplo, lo que hago siempre es fijarme mucho, bueno, lo que siempre he hecho, en realidad es una cuestión de que, por ejemplo, me encanta caminar con mis perros. Entonces, por ejemplo, yo voy y me llama la atención una hoja, me llama la atención, por ejemplo, si uno dice, típico uno dice, oh, qué lindo los colores, por ejemplo, puedes decir de un paisaje, pero la gente no se detiene a pensar nada con respecto a eso, solamente lo encuentra bonito. Pero, por ejemplo, lo que me pasa a mí, que comienzo a pensar, bueno, pero eso, ¿por qué tiene ese color? ¿Dónde está la luz? ¿Dónde está la sombra? ¿Dónde está? ¿Por qué es así? Por ejemplo, mucho tiempo me comencé a preguntar un ejemplo. ¿Ya? Si una hoja es verde y tú dices, bueno, es verde porque tú lo dices, lo generaliza, pero dentro de un color verde hay miles de tonos. Entonces tú dices, yo pensar, ¿por qué la hoja es plateada? ¿Por qué de repente se ve plateada con la luz distinta? Entonces comencé a averiguar por qué estaba plateada, ¿me entiendes? Entonces yo comencé a averiguar información en general en internet, todo, y comencé a darme cuenta por qué y en qué momento llega esa luz, etcétera, en qué día, en qué hora del horario del día, etcétera. Entonces siempre me ha motivado lograr plasmar lo bonito en una obra, cualquiera que sea. Eso de explicar, no sé si te cierto. Oye, y a propósito de esto, ¿cómo es tu proceso creativo? Veo que tienes rituales para comenzar o iniciar una obra. ¿Hay algo que tú tengas como un proceso predeterminado que siempre lo hagas? Cuéntanos un poquito de eso. Mira. Y si lo pudiéramos unir como lo estábamos haciendo ahora, ¿no es cierto?, desde el inicio, un poco desde cómo nace esta idea hasta el proceso final de tu obra, ¿ya? Si pudiéramos ir describiendo esos pasos. Bueno, en el proceso final, sí. O sea, por ejemplo, hay mucho, o sea, primero algo que una idea, ¿no es cierto?, al mirar, al observar, luego claro, y de repente me da la idea y digo yo, eso es lo que quiero hacer. Y quiero hacerlo de esta forma o de esta otra, o quiero hacerlo con esta técnica o con esta otra. Lo que me pasa es que cuando logro tener ese objetivo, cuando digo yo quiero hacer esto y quiero que esta cuestión me salga bien, o sea, para mi criterio, o sea, claro, obviamente bien es muy relativo. Exacto. Hay personas que el bien es hasta cierto punto y el bien es para hasta otro cierto punto. Ahora, basándonos en que existe técnica y existe un montón de cosas que hay que tomar en cuenta. Sí, por supuesto. Pero, por ejemplo, ya cuando decido que tengo algo ya como pensado, el llegar al objetivo final no es un tema de que yo lo pueda dejar en la mitad, ¿ya? Porque en el fondo, no sé si me logro explicar, pero es como
es como que ya, logro tener la idea, Ya. lo plasmo, digo, lo voy a hacer de esta forma y de esta otra forma. Cuando lo estoy haciendo, me surgen muchas veces dudas. O sea, muchas veces, ¿cómo logro esto? Hay cosas más difíciles y otras menos, depende de la experiencia que tú tengas. Entonces, pero no me interesa eso. A mí lo que me interesa es que yo ya decidí lograr eso y sea que el resultado sea bueno bajo mi punto de vista o sea malo, mi objetivo es lograr terminarlo. Ya. Y dentro de ese proceso en que uno va llegando al final de lo que uno quiere lograr, es cuando uno aprende. Porque resulta que si uno lo deja porque dice, oh, esto me está quedando horrible, ¿ya? Ya. Uno no aprende, porque uno no pasa ese límite, no pasa el límite de lograrlo. Entonces, un poco decir, me decido hacerlo y lo hago, sea como sea que salga. Perfecto. Porque el objetivo es aprender. Siempre para mí me encanta aprender, me encanta lograrlo. Ya. Eso es como primero, como para lograr el objetivo. La otra pregunta que me hacías era si tenía alguna rutina. Sí. Bueno, como siempre en la vida he trabajado en algo distinto a lo que yo me gusta hacer. Entonces yo tengo mis horarios como todo el mundo para trabajar. Entonces todo lo que se supone que yo quiero lograr con el arte, yo me adapto a mis horarios primeramente de trabajo. Entonces siempre eso pasa tipo 6 de la tarde. Entonces yo lo que hago a las 6 de la tarde, logro que en mi trabajo no exista ninguna duda. Mi trabajo, ¿cómo lo podemos llamar? Formal. Que si yo tengo algo pendiente lo anoto. Si yo no terminé algo lo anoto. Cosa de que cuando yo termine mi trabajo, yo no tenga nada en la cabeza con respecto a mi trabajo. O sea, yo como que me desocupo de mi trabajo y me olvido, o sea, fin de semana, día festivo, yo todo lo dejo ahí. ¿Y eso siempre lo tuviste claro? Porque entiendo que hay muchas personas, claro, que no logran eso, que la verdad que es una persona también como muy metódica y como muy clara en saber lo que te gusta. Es que lo hago precisamente por eso, porque en definitiva lo hago porque yo, mira, uno para trabajar tiene que tener una mente fría, tiene que tener una mente, digamos, cálculo, tiene que tener una mente de responder, una cosa, una expresión, un estrés determinado, que eso te hace funcionar tu organismo de una forma distinta a lo que significa el arte. Claro. El arte es todo lo contrario, el arte es relajo, estar tranquila, zen, estar realmente conectada con lo que vas a hacer. Todo lo contrario de lo que significa un trabajo formal de otro tipo. Entonces, para yo encontrar esa tranquilidad, y si yo tengo alguna preocupación con respecto a lo otro, llevo mi preocupación al arte y no logro hacer nada. Perfecto. No logro siento que no estoy tranquila, que algo me está pasando. De hecho, cuando he tenido problemas que no he podido resolver, yo no pinto ni dibujo ni nada, porque sé que no lo voy a lograr. O sea que hay o sea, podríamos decir que tú para entrar en tu proceso creativo tienes que estar equilibrada, o sea, y tranquila, tener una tranquilidad interna. Es como lo primero, digamos. Exacto. Para poder abocarte, ¿no es cierto?, a tu trabajo. Exacto. Es sentir una libertad, porque también tiene que ver con libertad. Porque un trabajo significa un horario, un esquema, una cosa así. Con respecto al arte es libre. El arte en general es libre, tanto en el desempeño de tu obra, lo que vayas a hacer, da lo mismo. Y es libre también en relación a que tú internamente tienes que sentirte libre. Tienes que sentirte libre de tiempo, libre de espacio, libre de sentimiento, libre de todo tipo de estrés. Tienes que sentirte bien, porque si no es difícil. Ahora, pienso que algunos artistas quizá no necesitan eso, porque pienso que a lo mejor a algunos artistas les sirve todo eso. Pero a ti... Y plasman todo eso también en su pintura. Claro. Pero particularmente a ti, tú necesitas eso, y además que lo has podido compatibilizar. ¿En algún momento sentiste que necesitabas vivir 100% del dedicarte? Sí, mira, a mí yo pasé un tiempo muy largo. ¿Cuáles han sido, claro, porque ahora en perspectiva, ¿qué podríamos
comentar de eso, porque hoy día tú tienes un total manejo, te veo una persona feliz, muy realizada, pero tuviste, me imagino, algunos momentos de duda, de insatisfacciones, Sí. y eso ¿cómo lo enfrentaste, Renata? A ver, mira, yo recuerdo un evento que tuve un totalmente lapso que realmente no me acerqué para nada al arte, para nada. O sea, tuve yo un periodo súper largo, como de 10 años, en el cual me pasó algo, bueno, a todos nos pasa cuando fallece una persona. Como te comentaba anteriormente, mi papá había sido súper importante para mí en el sentido de que me incentivaba, siempre estaba ahí para Fue una persona, un padre. fomentaba eso. Cuando él falleció, después de un tiempo corto, me di cuenta que no podía hacer nada, no podía pintar, no podía nada. Era como que, yo creo que era una cuestión inconsciente, ¿me entiendes? Porque yo no lo sabía, no lo palpaba. Pero en definitiva dejé de pintar, de dibujar, y eso que lo hacía todos los días, en cada minuto que tenía. Entonces, era una cuestión que me cambió totalmente. Y de hecho me metí en otras cosas, en mi trabajo, en empresas entretenidas que trabajaba, entonces me metí mucho en eso. Y no logré salir de eso más o menos por 10 años. Pero eso no significaba que de repente decía, siempre tenía dentro el bichito. Claro. Pero creo que lo logré cuando me di cuenta de que las personas no necesitan mayores incentivos. O sea, en el fondo, yo desde chica, como me acostumbré siempre a tener a mi papá incentivándome y todo, yo sentía que en el fondo tenía ese apoyo. Pero después me di cuenta, a lo mejor cuando uno crece y se da cuenta que uno uno se puede salir adelante sola, que no necesita el apoyo de los papás, porque al principio uno cuando es joven pasa, aunque uno haya estudiado y uno haya hecho lo que haya hecho, siempre uno como que siente, pero está mi papá o está mi mamá, entonces nada me va a pasar en el mundo porque están ellos. Claro. Pero cuando te das cuenta que realmente tú eres capaz de hacer tu tema, cualquiera que te hayas emprendido a hacer, y te das cuenta realmente que lo puedes hacer, yo creo que ahí me liberé. Y yo creo que ahí logré, pero todo esto fue imperceptible porque yo no me di cuenta. Ahora tú lo puedes ver, pero en ese lo puedo momento analizar. Tú no, claro. Pero Renata, ¿y qué edad tenías más o menos en ese? Mira, mi papá murió cuando yo tenía 23. ¿Ya? Y esto me pasó, yo creo que toda esa década, yo creo que unos 10 años me pasó eso. Y posteriormente comencé de nuevo a tomar algunos cursos, a volver, porque... ¿Identificas ahí algún hecho o algo que fue lo que te... Mira, lo que me pasaba siempre es que sobre todo mi familia y la gente que me conocía me decía, pero ¿qué estáis haciendo? ¿Por qué no seguís pintando? O sea, ¿por qué no hacía esta cuestión? Lo hacía regio. Entonces yo comencé a sentir que la gente que me conocía como que echaba de menos esa parte mía. Como que, por ejemplo, una amiga me decía, por ejemplo, oye, Renata, ¿por qué no me pintáis una cuestión tal? Y píntame lo que queráis. Entonces yo me acuerdo que ella fue como que la primera persona que me pidió, me dijo, yo le dije, oye, pero es que hace muchos años que no pinto, yo no sé si me va a salir bien esta cuestión. Y me acuerdo que en ese tiempo yo viajaba en tren todos los días al trabajo. Y tú sabes que dicen que los trenes son muy bonitos porque el patio trasero de las casas es lo más lindo. Sí. Y en el fondo tienen razón, uno cuando viaja en tren, uno primero que nada en este sector de Santiago, que uno no ve la naturaleza, no cambia los colores, no se da cuenta si cambió el otoño, el invierno, ese tipo de cosas. Cuando tú viajas en tren te das cuenta, como pasas por el campo, te das cuenta, cómo cambió esto, de repente está en invierno y estaba de estas características y estaba de la otra. Entonces yo me acuerdo que como pasaba siempre por las mismas, yo me acuerdo que hice una pintura de un río, que yo veía todos los días, que lo veía cambiar, y en definitiva, mi amiga quedó feliz con esa pintura. Yo encuentro que ahí como que dije, ya, voy a seguir con esto, ¿me entiendes? Como que encontré
que no necesitaba un apoyo externo, si necesitaba solo que yo me diera cuenta que yo podía hacerlo sin necesidad de tener una persona que siempre te esté incentivando ni nada. Es un poco la fuerza interior que uno va teniendo, pero eso yo creo que uno lo logra con la edad y con el desarrollo, porque uno cuando pasa una pena terrible, uno no está en onda tranquila, o sea, no está en tu 100%. Inclusive hay cosas que pasan, yo creo que, o cualquier cosa, una muerte o una enfermedad o lo que sea, uno como que de repente tienes lapsus. O sea, como que de repente dije yo, pero, ¿qué dije yo en ese minuto? Alguien te habla y te dice, oye, pero si tú hiciste tal cosa en tal fecha, y yo no me acuerdo. O sea, de repente tienes como lapsus de que no sé si tu organismo, o tu mente, o Dios, el que tú quieras creer, te ayuda a que tú salgas de eso. Y te ayuda a volver a tu ritmo. Y claro, ¿y qué sentías tú durante, si ahora mirándolo en perspectiva, porque como tú bien dices, en ese momento tú haces las cosas, pero no reflexionas o no te das la pausa, o la madurez también. Hoy en perspectiva, quizás esos 10 años más o menos que tú estuviste sin estar haciendo tu arte, hoy, ¿qué ves o qué podrías rescatar? ¿Hubiera sido menor o qué hubieras hecho a lo mejor, o era un tema tuyo personal de creer, de entender que la creatividad formaba parte de tu naturaleza? Y bueno, y tú bien lo dijiste, en realidad también tú entendías que como para crear era tener el apoyo de tu padre. Pero cuando te diste cuenta después que no, que era parte tuya, que era de tu ser y que estaba en ti, entonces me di cuenta que lo podía hacer y que yo lo vinculaba mucho con él. Entonces yo creo que me daba mucha pena eso. O sea, el hecho de no tenerlo. Claro. Porque en el fondo lo vinculaba a la pena que tenía. Entonces eso me costó superarlo, pero lo logré. Ahora, pienso que a todo el mundo nos pasan esas cosas. Pienso que las cosas duras que te tocan vivir, obviamente te condicionan tu vida en general. Te enseñan mucho, pero también te las condicionan. Pero, por ejemplo, ahora si lo veo en perspectiva, dije yo, qué lata, por un lado. Porque yo digo, uno ya que tiene una edad más mayor, dice, como mi padre siempre decía, y mi madre decían, mijita, yo estoy viviendo los descuentos. Entonces yo, pero, ¿escuchai? Decía, no cacho, no sé lo que me está diciendo. Porque uno es joven, no tiene idea de la edad, o sea, pasa genial, dice, hoy soy eterna. O sea, no tengo fecha. O sea, lo paso tan bien, no pienso en esas cosas. A todos nos pasa eso, porque es normal que pase. Pero cuando uno ya tiene una edad mayor, uno comienza a decir, ¿cuánto me queda? Entonces ahora lo que me pasa es que yo digo, quiero hacer todo, porque me queda poco tiempo. Entonces yo a veces pienso, yo debería haber pintado. ¿Me entiendes? Claro. Porque yo siempre digo, lo que echaría de menos de este mundo es no poder pintar y dibujar después de que me vaya. O sea, yo creo que es tanto lo que uno tiene adentro de eso, de ese desarrollo de arte que uno lo quiere plasmar y uno lo quiere hacer, que creo que si tú no lo tuvieras o no lo tuvieras en otro estado, que nos fuéramos, no sé, para mí eso me da pena. O sea, yo digo, no quiero perder eso. Entonces, bajo ese punto de vista sí lo analizo, pero también pienso que las cosas que te llegan es porque tienen que llegarte. O sea, cada momento que tú vives y cada experiencia que tú hayas vivido es porque te la dan, porque tú, primero que nada, tienes la capacidad para sobrellevarlo, tienes la capacidad y la valentía para hacerlo, bueno, Dios, lo que sea, te da esa fuerza para salir adelante. Las personas que no se ven perdidas muchas veces y que dicen, yo entiendo eso, que hay personas que no logran eso, es porque en el fondo no tienen mucha vida interior. O sea, lo encuentro que uno es importante hacerse una retrospección interna de lo que quiere, porque generalmente la gente busca cosas externas para lograr algo. Exacto. Y eso no es cierto. Uno tiene la felicidad dentro o tiene el desarrollo personal adentro. Es que importante eso que toca, Renata, porque a veces la gente se dicen, bueno, se habla un poco, o en el tema de cuando se habla de la manifestación, de la trampa del 80-20, que la gente a veces, porque se centran como en hacer, y resulta que no se miran adentro. Y lo más importante, ese 80% para uno realizar es lo interno. Exacto. Y está todo. Y eso la verdad que tú lo
lo vives y en perspectiva cada vez Claro. eso te hace... Porque en definitiva, mira, yo creo que es tan así, que yo creo que si, oh Dios mío, si el mundo pensara así, seríamos otro mundo. Porque en definitiva, la gente se centra mucho en lo material, por ejemplo. Siente a una persona, yo soy un gallo que no logré esto, que no logré lo otro, que por lo tanto no hice bien mi vida, no logré algo. Pero eso está viendo lo superficial, o sea, lo que no sirve. Porque en definitiva, tener una casa o tener un auto más, un auto menos, lo vais a usar. Como mi padre decía, es una chatarra que la usáis para moverte. O sea, si tú ves las cosas realmente como son y qué es lo que es importante y lo que no es importante, tu vida cambia. Porque en el fondo, lo que tienes adentro es lo que vale. Lo que tienes adentro es lo que la gente tiene, lo valioso que es la persona. Y las propias personas, y no te estoy diciendo que yo soy el gurú de la cuestión, no. Te estoy diciendo que en general somos los seres humanos así. Como que nos dejamos llevar por lo superficial, por decir, oye, me puse esta ropa. Por eso hay gente que anda con marcas por todos lados. O sea, ¿entendí? O sea, encuentro que eso no es lo esencial, porque en el fondo se siguen sintiendo mal. Pero es que ni siquiera yo creo que es tan fácil, aunque la gente dice que es difícil, y yo creo que puede ser difícil para alguien, pero si tú te lo propones, lo logras. O sea, si tú te propones a decir, ¿quién soy yo? Sí. No sé quién escribió o vio, que dijo que lo más importante para conocerse a sí misma es pararse frente al espejo y mirarse a los ojos. Porque uno se mira, oh, qué lindo que tengo esta arruga y que tengo esto. No, mirarse a los ojos y decir, reconocerse uno mismo. Contar con las cosas que uno realmente es. Con las cosas malas, porque tener cosas malas no es malo. O sea, tener cosas malas es parte de la humanidad. Entonces, si tú te aceptas tal cual como eres, logras encontrarte a ti mismo. Entonces, cuando te encuentras realmente quién eres tú, realmente lo que realmente quieres, porque es partir. Pero hay personas que ni siquiera tienen conciencia de que a lo mejor lo pueden hacer y lo pueden lograr, y que a lo mejor las cosas que realmente son importantes las tienes dentro. O sea, lo más bello, todo está al interior nuestro. Exacto, o sea, porque imagínate, bueno, yo soy católica, entonces yo, cristiana, entonces yo siento que Dios, cualquiera el Dios que las personas puedan creer, Él nos hizo con amor a nosotros. Entonces parto de la base que esa persona, cualquiera que sea en el ámbito que tú quieras creer, esa persona te creó porque te creó con el amor de Él en ti. Entonces, el amor de Él, de cualquier Dios, está dentro de ti. Entonces, el hecho de ser una persona mala o hacer cosas malas no es malo, bajo mi punto de vista. Pienso que es parte de tu vida. Lo importante es darse cuenta. O sea, decir, pucha, ponte tú un ejemplo tonto. Yo pasé por la calle, vi una persona que me estaba pidiendo plata y yo dije, pucha, debería trabajar. Claro. Es lo que uno habitualmente piensa. Uno dice, pucha, yo me saco la miércoles, he trabajado toda mi vida y no me pongo a sentarme en una esquina a pedir plata. Claro. Pero después yo razono esas cosas que uno le tienden a pasar, porque uno no es perfecta. Entonces uno comienza a razonar y dice, bueno, pero es que a lo mejor él no ha tenido las condiciones o está en un momento tan difícil que tiene que hacer esto. Entonces, en el fondo, darse cuenta que a lo mejor lo que yo estoy prejuzgando es malo. Es malo en el sentido que yo no debo prejuzgar a alguien. Pero lo importante no es pensar eso de esa persona, sino que darse cuenta que lo está pensando mal. Perfecto. Eso es mi teoría. Mi teoría, entonces, en base a mi arte, es que uno tiene que entregar lo que tiene adentro de la mejor forma que pueda. Perfecto. O sea, de la mejor forma que... Creo que uno es responsable del don que tiene. O sea, creo que si alguien tiene un don, cualquiera que sea, tú tienes que desarrollar tu don. Porque sea de una forma o de otra, sea que no tengas condiciones y a lo mejor más rato las vas a tener. Pero que en algún minuto tu vida lo tienes que desarrollar porque por algo lo tienes. Y hay como una responsabilidad y de hacerlo a la perfección, o sea, entendiendo en esto de... Y ahí sí lo podemos unir. Tú tienes una rigurosidad, una preocupación por desarrollar tu arte de la mejor manera. Y eso implica que tú eres una mujer también de hábitos. Pues bueno, siempre estás estudiando. ¿Y cómo lo logras?
¿Cómo llegas entonces a cuidar este espacio para, ya hablamos de la obra en sí, de cuando ya estás entregada, ¿no es cierto?, Mira, a este desarrollo. bueno, yo partí más o menos expresándote Sí. eso, pero me fui por las ramas. Mira, lo que hago es que primero que nada divido mi estado de ánimo, como te había comentado, Sí. entre el trabajo y el Sí. arte. Eso es lo primero. Segundo, me tomo un rico café o como algo rico, algo. Yo creo que no sé si eso se puede catalogar como una rutina, pero es más o menos Sí. lo que hago. Ya. Y escucho algo que me guste. O sea, pongo música o escucho algún podcast o un audiolibro o algo así. Que algo que sea que me guste o que esté haciendo en ese minuto. Entonces, en base a eso, ya me pongo, o sea, sigo con mi dibujo o mi pintura porque ya siempre tengo algo. Entonces, comienzo de a poco, porque al principio me distraigo. Y tú en tu casa estamos, bueno, acá en tu casa taller, siempre tienes definido un espacio. Sí. Y eres, y en cuanto a, bueno, manejas todos tus materiales, ahí nadie puede, es solo tuyo. O sea, Sí. no, eres como muy cuidada de tu espacio. Lo que pasa es que yo tengo una vida distinta a las demás personas en el sentido que yo vivo sola. Entonces, es difícil que alguien me cambie cosas, a no ser que mi sobrina, que le gusta dibujar también, quiera hacerlo y yo no tengo ningún problema. O sea, como que en eso no soy muy... no. Pero también no sé si yo viviera con una familia, a lo mejor sí me importaría. ¿Me entiendes? Creo. Pero en mi vida actual no tengo ese problema realmente. No tengo problema en el sentido de que tampoco de que alguien me vaya a tomar alguna cosa, no soy de ese tipo de cosas, no, para nada. O sea, soy, incluso que me lo cambien de lugar, no lo encuentro importante. Oye, y ahí entonces tú te inspiras, o sea, haces todos estos rituales y te abocas, ¿no es cierto?, a la obra que tienes. A veces paso muchas horas en realidad, porque a veces, por ejemplo, lo que ahora hace unos años ya estoy haciendo, que es más o menos como 7 años, más o menos estoy dibujando, que descubrí los lápices de colores mira, de chica me encantaban los lápices de colores, me gustaba el olor, me gustaba todo de los lápices de colores, pero pintaba como niña con lápices de colores y yo no tenía idea que los lápices de colores eran un instrumento de arte. O sea, yo pensaba que era un lápiz de colores, era un instrumento para pintar niños, o sea, que los niños usaban. Y por a veces no me recuerdo en este minuto, comencé a darme cuenta que sí se podía hacer una pintura o un dibujo elaborado con lápiz de colores. Entonces comencé a estudiarlo y a comprarlo de acuerdo a lo que estudiaba, porque en el fondo ahora ya sé que todas las marcas tienen distintas características. Todas las marcas sirven para determinada cosa y otras no. Otros son más lineales, otros son más pastosos, etc. Y de ahí partes, está muy vinculado porque desde un tipo de lápiz de colores parte al pastel. Entonces hay una línea ahí que casi no se divide mucho, en que tú puedes lograr también hacer un dibujo detallado con pastel. Ahondemos un poquito en eso, de tu obra, las técnicas que tú utilizas. Hoy fundamentalmente, ¿cuáles son las técnicas que estás Mira, la que más hago en este minuto son lápices de colores. Porque me he puesto a estudiarlo el tema y después aprenderlo y a practicarlo, porque tiene técnicas. Entonces, dependiendo de lo que tú quieres lograr, es lo que haces. También depende del papel que usas y del tipo de lápiz que usas, porque también, a ver, por ejemplo, la técnica de la acuarela, tú tienes que dejar los espacios, el blanco lo tienes que dejar desde el principio de la pintura. Tú comienzas a pintar el color y dejas espacios reservados en el blanco. El óleo es al revés. El óleo tú puedes pintar desde oscuro a claro y no tienes absolutamente ningún problema. O sea, tú puedes poner color claro sobre oscuro sin ningún problema. Entonces, una técnica en que tú puedes, es versátil, porque tú puedes lograr un montón de cosas con el óleo. Porque tú puedes arreglar todo en el óleo. En cambio, en la acuarela no todo se puede arreglar o es difícil arreglar. En los lápices de colores tiene, dependiendo que lo que usas, es cómo lo logras.
Por ejemplo, A ver. si yo uso un determinado papel, Ya. yo puedo lograr de oscuro a claro. Ya. Pero si yo uso otro papel, yo tengo que dejar los espacios en blanco, igual que la acuarela. Ya. Pero eso depende por la técnica y por el tipo de papel y el Ya. tipo de lápices que ocupo. Oye, Renata, y para hoy día concentrarte en esta técnica de lápices, ¿tú con qué partiste? ¿Óleo trabajaste? ¿Acuarela? Mira, ¿O a lo largo? yo partí, yéndome bien años atrás, con, ¿cómo se llama esto? Esta pintura al agua, que no me recuerdo cómo se llama. Ya. Después Sí. experimenté con el óleo mi tinta, Ya. ¿ya? Después estudié algo de eso. Ya. Y después descubrí los lápices. Ya. Y esta técnica entonces ya es la como... que- Mira, es la que hago ahora, pero Perfecto. me fascina el óleo también. Ya. Pero siento que me queda mucho por aprender. O sea, Ujú. siento que cada vez necesito, o sea, por ejemplo, yo pinté esa pintura que está ahí Ujú. y la pinté Es como- un óleo, ¿no es cierto? Sí, lo pinté como en 2010, 2011, 2012, Ya. por ahí. Yo saqué un premio por esa pintura y toda la cuestión. Pero yo lo miro ahora y digo, tienen razón. Por eso me dieron el tercer lugar. Porque ahora me doy cuenta que me faltaba. O sea, como que en el fondo siempre uno está aprendiendo algo. Ah, Siempre claro. uno está Siempre en proceso, descubriendo perfeccionándose. ¿me entiendes? Y ahora Entonces, tú puedes... claro, porque yo cuando pinté eso, mi maestro me dijo, está muy bien, Renata, muy bien. Vas a tener premio con esto. Bueno, resulta que tuve un premio. Pero yo dije, vamos a sacar el primer premio. Y yo estaba volada porque dije, ay, qué bueno, voy a sacar el primer premio. No me lo saqué. Y después dije, maestro, usted me dijo que yo iba a sacar un sí, pero no te dije el primer premio, ni medalla de honor, ni nada de eso. Oye, Renata, ¿podemos contarle a la comunidad lo que es tu trabajo con las mascotas? Ya. Y cuál es hoy día como este trabajo que tú estás haciendo. Mira, yo estaba experimentando con los lápices de colores, haciendo distintas cosas. Ya. Y logrando, como hacía con el óleo, cosas también con los lápices. Yo decía, puedo pintar el cristal, puedo pintar el plaqué, o puedo pintar la madera y que parezca, o sea, que la persona que lo ve no esté viendo, no sé, mármol en vez de madera. Entonces, yo dije, lo puedo lograr. Entonces comencé a estudiar ese tema. Ya. Y para lograrlo. Cuando me pasó con las mascotas, Sí. una vez que me pidió a alguien que Ya. le pintara una mascota, Ya. que le dibujara una mascota, o lo hiciera como quisiera, Ya. porque la mascota de esa persona había fallecido. Entonces, dije, chuta, ¿lo lograré hacer el pelo? O sea, ¿lograré que este pelo sea real y que la persona, a través del tiempo que lo he hecho, me he dado cuenta que lo más importante para mí es que la persona que le estoy pintando una mascota, que ella reconozca a su perro. Porque si tú puedes, por ejemplo, todos los Fox Terriers son Fox Terriers. Claro. Todos los Fox Terriers tienen las mismas características, son peladitos, son blancos con negro, blancos con café, son iguales. Entonces, para que una persona que tiene su mascota, que es un Fox Terrier, y que ella encuentre que es único en su vida, Sí. y que es él o ella, que yo logre que esa persona, siendo que yo estoy pintando un Fox Terrier, esa persona logre encontrar al Fox Terrier que ella vivió con él o que lo tiene ahí, ese es mi desafío. Porque en el fondo, ya dibujar un pelo, no importa, o sea, lo sé hacer, pero tengo que lograr que en la pintura ella encuentre a su ser querido o su perrito querido. Y esa conexión la logras conversando, conociendo a la persona y que te transmite ciertas características. A veces ¿Cómo ha sí. sido ese proceso? Porque me imagino que eso es súper particular y único. Porque, como tú bien dices, este amor que uno siente por sus mascotas, o sea, cada persona lo vive de una manera distinta y es tan trascendente y tan único de poder, como tú bien dices, reflejarlo. ¿Cómo es ese cuando tú trabajas con...? Estoy pensando en que poder transmitir todo este trabajo que tú haces previamente para después, ¿no es cierto?, plasmarlo en tu obra. ¿Cuáles han sido tus experiencias? Mira. Conversar con la persona,
obviamente que te dan la mayor información. ¿Cómo es ese proceso previo? He dibujado muchos perritos, Ya. que ya no tengo acá los dibujos, pero me ha pasado que, bueno, por ejemplo, en el ámbito de mi familia, todo el mundo tiene perros. Ya. Y he pintado muchos perros de mi familia. Ya. Y cuando yo los conozco, están cerca de mí, pero si yo conozco una persona que no conozco, obviamente necesito hablar con ella, Claro. o que esa persona me diga, ¿cómo es tu relación con tu perrito? ¿O qué hacías con tu perrito? Porque ahí uno se da cuenta del perrito. Y uno se da cuenta más o menos cuál era el vínculo. Pero eso no es importante en el sentido de que yo logre o no logre mi dibujo para que ella lo reconozca. Es importante porque es importante que yo sienta que esa persona la conozco. No sé cómo explicártelo. Pero cuando yo logro, lo importante también es que la foto que me manden esté súper definida. ¿Ya? Si está borrosa, no es lógico que yo pueda lograr algo definido. ¿Entiendes? Porque lo que tienen los lápices de colores que son muy detallistas y muy lento el proceso y tienes que lograr que el pelo sea el pelo que se ponía en determinada posición tu pelo. Claro. Entonces eso es importante que yo lo logre ver para pues yo poderlo transmitir. Y lo lindo que tener una obra, lo que quiero también es transparentar este trabajo que hay tuyo, es que se transforme en una obra única y que las personas puedan tener una obra en su casa de su mascota. Entonces eso es muy, muy lindo, tiene un valor especial. Tiene un valor, pero yo creo que no sé si todo el mundo querría tener un retrato de su mascota. Yo creo que eso está directamente proporcional con la relación que la persona tiene con su perro. Yo entiendo ese sentimiento porque los tengo y sé lo que uno vive con los perros y lo que te entregan los perros y todo. Ahora, una persona que no tiene perro, que no está vinculada a la vida que significa la vida con perros, es muy distinta a la vida sin animales, digámoslo en general, gatos, perros, lo que sea. Es muy distinta. Partamos por los pelitos que uno tiene. Exacto, exactamente. Y que además las personas tienen características distintas. O sea, por ejemplo, las personas que tienen animales son más abiertas, son más extrovertidas al conversar, son más alegres. Porque yo creo que algo te entregan los animales te entregan mucho amor. Entonces creo que eso te llega de alguna forma y además te limpian de tus malas vibras. Entonces en el fondo te hacen una mejor persona. De todas maneras. Entonces, ¿qué pasa? Que si tú logras que esa persona que te va a pedir un retrato y que realmente lo quiera tener, es porque realmente su vínculo fue especial. ¿Me entiendes? Porque lo que te quiero decir es que no todo el mundo encuentra importante tener, no sé, en tu dormitorio un perro. No, por supuesto. Pero aquí estamos claros. Estamos claros con personas que realmente... Claro, justamente. Oye, Renata, me gustaría que precisáramos, que habláramos, enfrentáramos el proceso del bloqueo, cuando tú te bloqueas creativamente. ¿Tienes algún tips hoy, después de toda tu trayectoria? Hace como 3 semanas atrás estaba totalmente perdida. ¿Ya? Totalmente perdida, o sea, porque incluso yo leo harto. Ya. Entonces, yo tengo que dividir mi tiempo libre entre leer, bordar, tejer, pintar y otros. Entonces, en el fondo, estaba leyendo, bueno, tengo 5 libros leyendo en el momento, entonces es como que de repente digo, ya, tengo ganas de hacer esto, ya, me pongo a leer. Pero de repente me di cuenta, bueno, y no he dibujado, no he pintado, ¿qué me está pasando? Es raro, porque, eso me pasó como a 3 semanas atrás, o 4 semanas atrás. Y después dije, ¿qué me está pasando? Y dije, no, esto no puede ser. Si yo tengo ganas de dibujar, pero sin embargo no sé qué hacer. ¿Cómo será que a mi familia, a una de mi familia le pregunté, oye, ¿sabes que me está pasando una cuestión que yo no sé qué hacer? No tengo ideas, no sé qué voy a hacer. Me dice, ya te van a salir, si siempre te salen, si estás en esto todo el mundo, todo a cada rato. Ya. Las cosas que yo camino, ando en bicicleta y todas las cosas. Entonces yo me acuerdo que dije, ya voy a comenzar, porque yo siempre hago lo siguiente. Miro pintura. Me meto en gente que pinta. ¿Esto lo haces buscando en las redes sociales? En revistas, en pintura, voy
poco voy, pero también voy a los museos. Ya. Por ejemplo, una persona que me incentiva Sí. es un pintor chileno que se llama Guillermo Lorca García Huidobro, creo que. Ya. Oye, el gallo es genial. Realmente, o sea, mira, la pintura que hace, los motivos que hace no están directamente relacionados con mi gusto, Ya. pero es un máster. Ya. Y es casi autodidacta. Yo lo conocí, o sea, me di cuenta que existía como cuando él tenía 23 años y ahora tiene como 40. Ya. Y el gallo tiene un éxito mundial en todas partes del mundo. ¿Quién es una de los Él, yo miro su su obra? pintura. Es que yo la primera Y vez te que lo vi, inspira? fui al Museo de Bellas Artes. ¿Ya? Y dije, este cabro joven, dije, bien regio. Dije, voy a ir a ver qué pintura Eso está hace. muy bien. Entonces me fui a mirar Ya. y realmente espectacular. Porque, mira, para mí, el Rembrandt chileno es un gallo que pinta, que logra plasmar realmente lo que hace maravillosamente. O sea, por ejemplo, yo miro esa pintura ¿Ya? y digo, ¿cómo hizo esto? O sea, es como que me incentiva. O sea que hoy, para salir de tus bloqueos creativos que ya tienes, requieres, ¿no es cierto?, de empezar a buscar, mirar Exacto. arte, Y ir a un miro- museo, exacto. salir de tu taller, por ejemplo, hogar, ¿no es cierto? Y eso te vuelve a permitir abocarte a tu... Lo que pasa es que yo creo que el arte, para cuando tú plasmas alguna cosa artística, ¿Ya? tú tienes que estar en modo artístico. Ya, O sea, no puedes estar en modo de otra cosa. ya. Por lo menos para mí. O Sí, sea, yo pues, sí, nos siento interesa eso. lo que haces tú, Claro. Renata. Entonces, por ejemplo, yo lo que hago, y digo yo, sigo pensando qué hago. Ya. O sea, qué es lo que dibujo, qué es lo que empiezo. Entonces, muchas veces me resulta el hecho de desafiarme. Ya, O sea, en el fondo decir, quiero aprender a hacer esto. ya. Quiero aprender, por ejemplo, una calle lloviendo. Ya. Y quiero lograr que la persona que vea esta pintura vea que está lloviendo. Perfecto. Siendo que a veces la gota no se ve, ni se ve la lluvia. Y sin embargo se ve que está lloviendo. Entonces, es un desafío, o sea, es decir, tengo que lograr esto. Entonces, en el fondo, a veces me sirve Ya. lograr una cosa que yo quizá no pueda hacer, o que yo siento que no puedo hacer. Entonces, eso me incentiva y digo, ya, voy a buscar alguna alternativa para hacer esto. O sea, te desafías, autodesafíos. Me desafío. Ya. Entonces, ahí logro romper esa cuestión, porque Con a eso. veces cuando yo... O sea, te pones cosas como es como ir más allá de tus límites para poder para lograr entrar entrar en ese modo. Ya. Otras veces no, otras veces digo, oye, voy a pintar una frutera de fruta y quiero que, no sé, la luz sea cálida, o quiero que esto sea de esta forma, o que sea de esta otra, y llego y lo hago, Claro. porque es lo que me gusta hacer. Si quiero hacer uvas, llego y dibujo uvas. Pero cuando estás, claro, en el bloqueo, generalmente tratas, entonces, para salir de eso es como imponerte algo más allá. Exacto, para en el fondo obligarme, Claro. porque Pero creo igual que... tienes que tener fuerza de voluntad. Sí. O sea, tú eres una Pero persona. creo que todo en la vida es así. O sea, pienso que no, el hecho de que tú seas artista, que te guste pintar, la cuestión va a estar siempre ahí. O sea, tú tienes esos periodos de no querer o te llaman la atención otras cosas. Entonces, en el fondo, tú tienes que esforzarte. Cuando te está costando, tienes que esforzarte. Porque si no te esfuerzas, no lo vas a lograr, no vas a entrar en ese modo. Perfecto. Porque durante mucho tiempo, como te contaba, a mí me pasó eso, Claro. que yo salí del tema. Claro. Y eso me perdió mucho tiempo en eso. Entonces, siento que eso no te puede dominar. Tienes que lograr romper esa cuestión. Porque si no pasan tiempo, y el tiempo pasa tan rápido, entonces tú dices, pucha, hice cosas productivas, porque hice cosas que me gustaban, hice esto, hice lo otro, pero no hice lo que realmente, porque en el fondo siempre tengo el bichito de que quiero hacerlo. Entonces, en el fondo digo, ¿por qué no lo estoy haciendo? Entonces yo creo, quizá la receta no es tan buena, pero quizá sirva. El hecho de que tú te esfuerces y te obligues. Y eso te ha dado resultado. Es un tema de rutina. Sí. Exacto. Hay fuerza de voluntad, hay rutina, hábitos. Claro. Oye, Renata, y cuéntame, ¿qué sueños hay de Renata Frías Rosas como artista? Mira, yo creo que mi sueño siempre ha sido perdurable en el tiempo. Yo creo que mi sueño siempre ha sido que yo pueda vivir del arte. Ya. Ese es mi mayor sueño.
porque en definitiva dejo aparte todo lo demás. O sea, para mí ya eso no es con problema, ¿me entendí? Sí. Entonces yo quiero eso, pero también he pensado una cosa, Sí. pienso mucho la cosa. Mira, Ya. también pienso una cosa, digo yo, ¿será bueno? ¿Será bueno esto que yo quiero? Porque en definitiva, cuando tú transformas algo que es en este minuto algo que me encanta, que me fascina, que es como un hobby, que lo hago porque me llena y todo eso, pero si yo lo transformo en un negocio, logré separar el hecho de que sea arte realmente y que sea al mismo tiempo una forma de ganarte la vida, entonces yo creo que ahí hay un trabajo interno, un trabajo de decir, yo voy a amar las dos cosas, porque es distinto trabajar en otra cosa. Claro. Entonces yo me he cuestionado eso, o sea, yo pienso que a través del tiempo me lo he cuestionado, pero yo digo también, estaría 100% metida en lo que me gusta. Entonces pienso que, como dice mucha gente, es maravilloso y una suerte genial poder ganarte la vida en lo que te gusta. Claro. Y creo que eso, por algo lo dicen, entonces pienso yo también que yo me estoy haciendo atado. Ya, pero hoy día entonces el sueño tuyo sería ese. Sí. Oye, Renata, ¿y algún proyecto que te gustaría abordar hoy a mediano y largo plazo, en un año? ¿Y cómo se ve Renata en 5 años más? Bueno, yo creo que está vinculado a lo que hablamos. Ya. O sea, yo quiero lograr hacer bien y profesionalmente el tema del arte. O sea, Ya. profesionalmente mira, uno muchas veces pinta, dibuja y todo totalmente al azar, en el sentido de que ya voy a pescar un papel, lo hago así, no mido mucho. Yo, por ejemplo, cuando pinto una mascota la bosquejo. Entonces no es que yo dibuje el dibujo, porque si yo lo transformo en dibujo, es dibujo. Claro. Pero no es lo que quiero lograr. Entonces se hace un bosquejo y toda la cosa para lograr las medidas más o menos, y lo logro. Pero eso lo hago libre. Ya. Pienso que cuando tú transformas en negocio algo, tú tienes que lograr que la persona que lo va a recibir, que no tiene idea de toda esta cuestión, Sí. no sabe qué lo significa ningún pero que en el proceso, el resultado sea perfecto. O sea, que los márgenes estén limpios, que el papel sea genial, que, ¿me entiendes? O sea, los detalles más fríos, en el fondo. Oye, Renata, entonces veo que acá tus proyectos más próximos son seguir realizando obras con mascotas, ¿no es Exacto, cierto? sí. A través, con la técnica de los lápices. Sí, Y en unos 5 años estar viviendo del arte, sí, me disfrutando. Oye, Renata, algo que quisieras comentar a la comunidad, que te gustaría que transmitirle. Mira, en realidad quiero transmitir dos cosas como importantes. Pienso que, según lo que un poco habíamos conversado, el hecho de que toda persona tiene que desarrollar el gusto por el arte, en el sentido de que tú no necesariamente tienes que ser millonario para tener una obra de arte. O sea, no necesariamente tienes que tener una cantidad enorme de dinero para comprarte una obra de arte, porque hay obras de arte que son maravillosas y que son accesibles. Entonces, ¿por qué es esto? Por dos motivos. Primero, porque tú puedes tener una imagen de una obra de arte, pero una imagen no tiene valor. En el sentido, tiene valor como una copia de algo que fue real. Porque, perdonen, pero a mí el hecho de tener una obra de arte es alguien que la creó, que puso su alma haciendo eso. Exacto. O sea, que puso su cariño, quiso entregar algo por eso. Entonces, en el fondo, es algo de alguien, tiene vida propia. Exacto. En cambio, una foto es fría, no tiene más allá ningún sentido. Además que tú, si quieres lograr invertir, tú no puedes comprar una copia. Tienes que comprar una obra, aunque no sea cara. Una obra nunca se desvaloriza. O sea, siempre recuperas, nunca pierdes. Entonces, es un grado importante. O sea, es una inversión. O sea, por ejemplo, si tú te gusta un ramo de flores y quieres combinarlo con tu cubrecamas, por ejemplo, y dices, voy a ir a comprar una reproducción. Es más fácil, pero la trascendencia que tiene eso no tiene nada, está frío.
En cambio, si tú tienes una obra que haya hecho una persona, no solamente te implica el hecho de que te ayude a tu ambiente, que te gusta, que te sientas cómoda y todo, además te suma el hecho de que alguien puso su alma haciendo eso. Y eso es súper importante, aparte de la parte económica. Entonces yo creo que eso es muy importante, que la gente en general como que cambie ese switch, ¿me entiendes? Porque en el fondo no lo ve la gente como una inversión en todos esos sentidos, sino que lo ve como algo inaccesible. Y eso, en este mundo en que estamos viviendo, no es inaccesible. Quizá en otros tiempos era más accesible. Y si tú vayas a comenzar a pensar en un maestro, obviamente de no sé cuántos millones de dólares, obvio. Pero no necesariamente tenéis que tener eso. Eso. Oye, Renata, ¿dónde te pueden encontrar? ¿Cuál es para que las personas puedan empezar a conocerte, tu obra? Mira, ¿En Instagram puede ser en tienes? Instagram ¿Ya? o puede ser en Facebook, que ¿Ya? posteriormente después les indico porque en este minuto no Lo vamos a colocar ahí, ¿ya? Ya. Para que te puedan ubicar. Bueno, Renata, estamos llegando al término de esta cita. Te agradecemos enormemente porque nos ha abierto tu espacio y a la comunidad de poder conocer tu lugar de creación. Gracias por conocer tu visión, tu proceso creativo, cómo has llevado a cabo todos tus bloqueos y que ojalá le puedan servir a otras personas tu experiencia. Bueno, ojalá y espero haber contribuido en algo y haber abierto algunas puertas, porque creo que el arte, todo el mundo tenemos arte. Así es, En nuestro es parte interior. de nuestra naturaleza. Por Entonces creo que si alguien incentivó a partir en cualquier tipo de arte, encuentro que uno ya me siento satisfecha. Maravilloso. Muchas gracias. Agradecemos a la Gracias. comunidad Gracias. por acompañarnos. La idea es poder llevarles, ¿no es cierto?, evidencias en este caso particular de Renata Frías Rosas. Les invitamos a que conozcan su obra, que la exploren y que vivan esa experiencia maravillosa. Chao.